Ley Orgánica de Comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación trata de garantizar el ejercicio de los derechos de comunicación, la información y la libertad de expresión. Trata de fortalecer la participación ciudadana y trata de democratizar la palabra. El derecho a la comunicación es la protección jurídica que reclama el derecho de todas las personas al acceso en condiciones de igualdad material a la información y al conocimiento sin someterse a las leyes de mercado, permitiendo la libertad de expresión ciudadana. El derecho de comunicación es una cualidad innata que posee todo habitante de nuestro país, desde su nacimiento hasta su último día de vida, para expresar sus ideas, sentimientos e inconformidades sobre algún evento específico a lo largo de su vida. Si retrocedemos unos años atrás, podemos observar que la comunicación no era considerada un derecho, ni siquiera le daba la importancia que se tiene a lo largo del desarrollo de la humanidad y avances que ha tenido este mismo, ya que sin existir la comunicación no fuera posible el entendimiento y el avance que ha logrado el ser humano, incluyendo los descubrimientos a lo largo de los avances tecnológicos que hasta hoy en día hemos conseguido. Entre los puntos más importantes que este relevante derecho tenemos: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, acceso a la información pública, derecho a manifestar nuestros sentimientos, y gracias al tiempo, al fin, es reconocido y tomado con la importancia que se debe. Comunicación. ¿Qué es comunicación? Es la acción consciente de compartir información entre dos o más personas con el fin de recibir o transmitir un mensaje, ya sea de manera escrita, oral, emocional o en señales. Tipos de información. Entre los tipos de información más importantes tenemos la comunicación verbal y no verbal. Comunicación verbal se caracteriza por el uso de palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Comunicación oral se realiza por signos orales o palabras. El llanto, la risa y los gritos también pueden ser considerados como comunicación oral. Comunicación escrita se realiza mediante signos escritos como jeroglíficos, alfabeto, logos, entre otros. Comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras, a veces de manera inconsciente. En la mayoría de casos estos mensajes son ambiguos y difíciles de entender. Comunicación individual. En este tipo de comunicación solo participa un emisor y un receptor, ya que se realiza de manera personal, es decir, de individuo al mismo individuo. Colectiva. Este tipo de comunicación ocurre cuando hay dos o más personas tratando de emitir un mensaje. Intrapersonal. Ocurre cuando una persona se comunica consigo mismo. Interindividual. Ocurre cuando la persona se comunica de manera verbal o no verbal. Intragrupal. Se da cuando dos o más personas del mismo grupo colectivo se comunican. Intergrupal. Se refiere a la comunicación que existe entre grupos. Comunicación masiva. Se refiere a la interacción entre un solo emisor y un grupo de receptores masivos o audiencia. Y podemos encontrar un sinfín de este tipo de comunicaciones, ya que todas son importantes y su uso es indispensable para la sociedad, ya que se adecuan a las circunstancias de la vida según requiera la ocasión o el momento. Como conclusión, podemos añadir que todo uso de la comunicación es correcto cuando sea para bien de la sociedad, ya que la comunicación es el acto por el cual podemos llegar a solucionar grandes problemas sin utilizar la violencia. Esta ley reformada es muy importante, ya que, como sabemos, la comunicación es un derecho de todos los ciudadanos. Por el motivo, es un deber del Ecuador regular y proteger a los ciudadanos de la información difundida, información que tiene que ser siempre veraz, y a la prohibición que con esto se pueda afectar la dignidad de alguien o de algún sitio privado. Los derechos justamente son para que las personas hagan uso de ellos para su beneficio y el bien común. No podemos permitir que
que usen para violentar a otros. Por tal razón, la nueva ley limitada a los medios de comunicación regula su información, pero no en la manera que muchos ciudadanos fueron informados. Dice que nada nos limite a expresar nuestras ideas sin violar los derechos de otro. Con esto queremos decir que todos tenemos derechos, todos tenemos derecho a comunicarnos y expresar nuestros ideas, sentimientos, pero siempre y cuando no afecten y no vulneren a las demás personas.